Vamos a dar inicio oficialmente a esta tercera edición de los webinarios 2025. El día de hoy tenemos a, a nuestra ponente, la doctora psicóloga Marisol Obregón Vargas, quien nos acompaña para un webinario muy interesante, con un tema muy interesante, el cerebro femenino. ¿El cerebro tiene género? Pues lo averiguaremos el día de hoy. Me complace mucho el presentar a nuestra ponente el día de hoy. Seguimos recibiendo más inscritos. Supongo que se van a venir integrando durante la sesión, pero bueno, para no tardar, me voy a permitir darle la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Marisol Obregón Vargas, quien nos va a estar platicando sobre el tema del cerebro femenino. El cerebro tiene género y bueno, me permito presentarla. La doctora Marisol es egresada del Tecnológico de Monterrey, Unitec y la Universidad de Anáhuac. Es licenciada en Comercio Internacional, psicóloga, maestra en alta gerencia y finanzas. Marisol se considera una mujer en constante cambio y evolución. Entre sus actualizaciones recientes se encuentra en estudios con Yale University, The Science of Well-Being, haciendo un diplomado de medicina del sueño en la Universidad de Anáhuac, talleres de inteligencia emocional en TEC de Monterrey y la Universidad de Guadalajara. Igualmente, diversos estudios en psicología deportiva en el TEC Milenio, así como diplomado en psicología de la sexualidad por la Universidad de Baja California del Sur, el ámbito laboral en Nuevo León y Veracruz. Ella es docente a nivel licenciatura y posgrado por en la Universidad del Valle de México, Unitec, Universidad del Golfo, Universidad de Oriente, Tecnológico de Poza Rica en áreas de psicología, alta dirección y negocios internacionales, gerente de logística y exportaciones en empresas de rubro metalúrgico. Es coreógrafa, bailarina profesional con una trayectoria en Nuevo León en reconocidos clubes como el Club Campestre de Monterrey, Club del Lago, instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, como para gobierno del estado. Consulta de manera privada en Torre Médica como especialista en la salud mental, abordando diversos trastornos del estado de ánimo, sexuales, de personalidad, del sueño, entre otros. Y bueno, ha sido invitada por diversas instituciones privadas como gubernamentales, como conferencista por el Ayuntamiento de Papantla, de Poza Rica, el CRIT de Veracruz, Tecnológico de Poza Rica, Universidad del Golfo de México, Universidad de la Huasteca, Leader People Corporativo, y ha colaborado en diversos medios compartiendo sus conocimientos y experiencias como psicóloga en radio y revistas con publicaciones en Veracruz. Asimismo, tiene nominación a la Doctoralia Awards en el 2021 y 2023 de las mejores especialistas de salud mental en el país. Y bueno, dicho esto, estamos muy felices y honrados de tenerla el día de hoy como nuestra ponente. Me permito presentar a la ponente y darle palabra a la doctora Marisol. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por la invitación al Instituto Politécnico Nacional a través de la sede Cita Veracruz. Pues es un gusto estar aquí y pues la verdad es que he trabajado muy arduamente en esta presentación para hacerla bastante asequible para todos, considerando que pues tenemos un target diverso, así que hay que tener paciencia, trataré de explicarme lo más ligera posible en cada uno de los aspectos que vamos a manejar el día de hoy. Mari Gaby, le compartí la presentación porque no me dejó subirla. Si la pueden poner ustedes, de favor, se los agradecería muchísimo. Sí, claro.
No, a ver, permítame tantito, hermosa, a ver si es esa. Bueno, en lo que determinamos el tema de la presentación, me gustaría dar ciertos avisos por parte del CITA, si me ayudan ahí con en lo que nuestra ponente nos hace llegar la versión más actualizada. Sin problema, seguimos dando a todos avisos parroquiales relacionados a los próximos proyectos y cursos que tenemos en el centro. Entonces, pues bueno, vamos a reforzar la parte de polivirtual que ya estuvimos viendo ahorita, un banner sobre esta modalidad. Ah, ya tenemos la oficial, ¿verdad? A ver, si pueden ver mi pantalla ya. Sí, Ok, cerebro humano es lo que están viendo sí, ahorita. Ah, muy bien, entonces ya estamos. Gracias, una disculpa. ok, Bueno, sí. muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Primeramente quiero Nada más hacer ahí, Mande. perdón, ¿se podría poner en presentación completa, por favor? A Pantalla ver, ay, completa. tengo tantas cosas aquí. A ver, no sé. Ahí, Ya mero. está. Ahora sí, Gracias. una disculpa. Ujú. Bueno, ok, vamos a comenzar. ¿Por qué elegí este título? Bueno, pues les platico. Como todos saben, en estas fechas se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, pues quise hacer este cruce de matiz de género y obviamente también qué nos dice la ciencia por tener aparentemente un cerebro femenino. Digo aparentemente porque lo pongo abajo, ¿verdad? Como interrogativo, que si el cerebro tiene género, ¿no? Cuestionándonos si de verdad hay un cerebro femenino y hay un cerebro masculino, habiendo una diferenciación por N cantidad de situaciones que vamos a estudiar el día de hoy. Esto para hacer hincapié también en que no solo es lo que nos dice la ciencia, sino también las mujeres en la ciencia lo que nos dicen de este supuesto cerebro femenino o no. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar. Les agradecería que dejemos las preguntas para el final de manera que podamos ir fluyendo. Lo único que sí, como no voy a estar viendo el chat, de repente les voy a preguntar si vamos entendiendo, si vamos bien, que me apoyen en el chat los participantes para poner sí
y ya nada más, en este caso, Marigabe o algún moderador que me lo haga saber de favor. ¿Estamos bien, Marigaby? Así es, correcto, Lick. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a avanzar entonces. Bueno, pues miren, no podemos comenzar sin hablar primariamente de cómo es el cerebro, ¿no? ¿Qué es el cerebro? Muchas personas sabemos en teoría qué es, pero desconocemos más a detalle. El cerebro es el órgano más fascinante desde mi particular perspectiva en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque como lo dice en la primera frase, ¿verdad? El cerebro es el órgano rector en todos los individuos. No hay un individuo que no esté regulado primeramente y primariamente por su cerebro, cosa que forma parte del sistema nervioso central, imagen que tenemos del lado derecho. El sistema nervioso central no es únicamente el cerebro, tiene otros componentes, como podemos verlo, ¿verdad? No voy a entrar más en detalle, solo para decirles que el sistema nervioso central, como su nombre lo indica, es el responsable de muchas cuestiones vitales, ahora sí que valga la redundancia, en la vida, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que nosotros debemos de tener un entendimiento. A mí me gusta mucho psicoeducar, por ejemplo, en la consulta a mis pacientes. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos directamente a hablar, no sé, de emociones, de vivencias, pero desconocemos por qué y de dónde viene todo esto. Obviamente viene de los pensamientos que se traducen en conductas, conductas que nos regalan emociones. Cabe mencionar para los que están aquí conectados, si lo sabemos o no, las emociones se dan al igual que el análisis en el cerebro, no se dan en el corazón. Es simplemente una referencia que hacemos por el latir que tiene nuestro corazón cuando tenemos alguna instancia emocional. La realidad es que las emociones se procesan en el sistema límbico, que está contenido en el sistema nervioso central, en la parte del cerebro, tal cual podemos ver en la imagen de color amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente punto remarcado en letras moraditas. El cerebro humano es un órgano biológico y social. ¿Esto a qué nos lleva? Estamos hablando, el cuestionamiento de la ponencia el día de hoy es, hay un cerebro femenino, por no decir también que hay un cerebro dimórfico, quiere decir que el cerebro tiene dos formas. Hay un cerebro que tiene ciertas particularidades, digamos, en su estructura, que lo hace ser masculino o esa misma instancia lo hace ser femenino. No me refiero a las mismas características, sino el hecho de que las formas sean diferentes. Algunas variantes, digamos, pequeñas pero importantes, pudieran arrojarnos este cerebro dimórfico. ¿Ok? Entonces, el cerebro primeramente es un órgano biológico. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, es parte de la biología, pero quiero hacer hincapié que también es un órgano social. ¿Por qué? Porque la biología es una condición, pues, con la que todos nacemos, ¿no? La parte social es algo que pudiera ir absorbiendo y modificando la estructura, la conectividad, todo lo que hay dentro de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, los invito a que vayamos contemplando a un cerebro que no únicamente está condicionado por cómo se gestó, sino también por cómo se va a ir adecuando cuando las personas se van moviendo e interactuando en la vida social. ¿Ok? Bien, aquí les hago hincapié nada más que está conformado por el cerebro y bueno, también las partes que están dentro del cerebro y la médula espinal. Esto sí cabe en la importancia de señalarlo que obviamente la médula espinal es la que nos corre a través de toda ay, se me fue ahorita, ay, Dios mío, la palabra. Eh, La columna, ay, perdón, la columna, sí, y bueno, obviamente todo lo que, toda la energía y toda la información, impulsos eléctricos que tenemos en el cerebro, ahorita vamos a entrar más a detalle, ajá, circulan, toda esa información baja a través de esta médula espinal, que es la encargada también de repartir toda esta carga de información hacia otras áreas del cuerpo, ¿ok? ¿Por qué estudiar el cerebro humano? Bueno, primeramente porque definitivamente creo que todos, hasta un niño puede tener conciencia de que piensa. Entonces, ¿dónde está contenido el pensamiento? En la mente. ¿Dónde está la mente? Dentro del cerebro. Es un condicionamiento muy profundo para que nosotros nos conduzcamos de tal o cual manera. La conducta humana ha sido objeto de estudio incipiente y ahora con muchísimas técnicas muy avanzadas, muy profundas, pero ha sido estudiado desde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es fascinante, porque no podemos o no hemos encontrado un individuo que se conduzca exactamente igual que otro, podemos encontrar
afinidades en las conductas, sin embargo, cada individuo tiene sus propias pautas, ¿no? Eso es lo que hace fascinante al cerebro humano. De ahí, bueno, pues en este caso, puntualizándolo en esta ponencia, es ¿por qué estudiar el cerebro? ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día, al menos por biología, reconocimiento en primera instancia de dos géneros, de dos identidades sexuales. Sabemos que hoy en día hay muchísimas más, ¿no? Pero hablemos de hombre o mujer en función a su desarrollo sexual, hablando específicamente en su parte genital, no vulva y pene. Entonces, bueno, pues esto que nos confiere de alguna manera, ahorita vamos a entrar más a detalle, pues sí, sí nos diseña de alguna manera, también nos condiciona cómo van a ser estas conductas en función al genital que tenemos, más no es absoluto, que es lo que vamos a ir viendo a través de la presentación, ¿no? El ser humano es una N cantidad, como puse ahí, de eventos eléctricos en la estructura neuronal, no se asusten, ahorita vamos a ir avanzando la estructura neuronal, este cableado perfecto que tenemos nosotros. Imagínense, les digo a los pacientes, les digo a ustedes, un cableado como este FE, ¿no? Bueno, pero en la cabeza, interconectado. Bueno, no tan conectado como quisiéramos, también lo vamos a ver, pero sí está de alguna manera conectado, por decirlo así, ya depende de nosotros conectarlo. Entonces, estos eventos eléctricos, estas conexiones, este cableado que tenemos, es lo que va a hacer que nosotros de alguna manera, como dije, nos conduzcamos de una manera o de otra. Ajá. Si hay variantes en estos impulsos eléctricos, es donde nosotros vamos a ver que hay una diversidad de conductas, indistintamente del género. Obviamente, por cuestionamiento o por situación de género vamos a encontrar algunas particularidades que la neurociencia nos ha regalado, que las vamos a presentar el día de hoy. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sin preguntas. Ok, ok, bien, nada más déjenme regresarme. Acá está. Ok, esto es lo que les decía, el cerebro es una inmensa cantidad de neuronas, se dice que los humanos tenemos más de 100.000 millones de neuronas, ¿verdad? Más o menos, aproximadamente. Y este cableado, me encanta esta imagen porque podemos ver, bueno, nos ponen un perfil de varón, un perfil de mujer, pero nos imaginamos así más o menos una red inmensa intertejida dentro de lo que es nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Quiero aclarar, es el momento, vamos a remitirnos a la imagen donde tenemos aquí, no sé si ven mi cursor, nada más aclárenme si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor? No, ¿verdad? Sí, sí se ve. Así lo ven. Ok, bueno. Entonces, vamos a explicar la sinapsis. Perdón, pero tengo que explicarles todo esto. Es importante, sé que es un poco a lo mejor difícil de digerir. Como dije, voy a tratar de hacerlo lo más amigable para todas las personas, pero creo que es muy importante para fines de llegar a una conclusión el día de hoy en la ponencia. Ujú. Entonces, la sinapsis es un proceso en el que las neuronas se comunican, ¿ok? Vamos a dejar en claro, esto es una neurona y esta es otra neurona. Digamos que lo estamos viendo a niveles, vaya, súper microscópicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, las neuronas, quiero explicar esto, tienen una cantidad de dendritas, que son estos piquitos que están aquí, y tienen un axón, ¿verdad? Aquí es donde la neurona manda, digamos, ese impulso eléctrico y sale a través de una de sus dendritas para conectar con otra neurona. No sé si me estoy explicando. En este espacio entre este piquito y este otro piquito, digamos que no están del todo conectadas. Hay un pequeño, un micro nada de espacio en el que van a fluctuar esos impulsos eléctricos que vemos acá en la cabeza, en las imágenes, ¿no? Y literal son eléctricos porque ahora que se puede estudiar el cerebro en tiempo real, podemos ver luces, por eso están estas imágenes así, ¿no? Luces en la cabeza que nos dicen que está viendo N cantidad de sinapsis en N cantidad de terminales neuronales. Entonces, en esta sinapsis es bien importante tener la claridad que no están conectadas las neuronas, sino que se van a conectar a través de la sinapsis. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque si no hay sinapsis, el cerebro no funciona. Tan es así que voy a poner el ejemplo que normalmente pongo. Hay muchas áreas del cerebro en la etapa de la vejez, por ejemplo, que ya se dejan de usar porque, pues, desgraciadamente a las personas de edad muy avanzada pues se les confiere el que ya no hagan muchas cosas o ellos mismos a veces se autodenominan como incompetentes, aunque a veces no lo son, y empiezan a dejar de usar ciertas áreas de su cerebro. ¿Qué es lo que pasa con esto?
deja de haber sinapsis y al dejar de haber sinapsis, ese microespacio que no tiene corriente eléctrica porque nosotros estamos haciendo cosas en la vida, lo que sea. Las sinapsis pueden ser porque lees, porque comes, porque viste una película y te dio miedo, porque estás haciendo en la caminadora ejercicio, de tal manera que estás teniendo un cerebro vivo, un cerebro activo, estás teniendo estas conexiones, estos impulsos eléctricos. Justo aquí donde está la sinapsis, podríamos decir que es cada uno de estos puntitos, miles de millones de puntitos que pudiéramos crear de electricidad dentro de la cabeza. ¿Qué pasa con el cerebro de una persona mayor que no trabaja, digamos, a nivel cognitivo, no analiza, no tiene que crear estrategias, no tiene que a lo mejor discernir o no recuerda mucho, tampoco tiene trabajo motriz porque no se mueve, no hace deporte? Pues como no hay sinapsis, las neuronas, como una planta, se empiezan a secar, las terminales nerviosas empiezan a no tener como esa vitalidad y de alguna manera empieza a morir el tejido neuronal. Y no es casualidad que veamos que los cerebros pues de las personas de edad avanzada son como más pequeñitos. Quiere decir que de alguna manera, al modo que también el cuerpo obviamente se va compactando y va habiendo muchos cambios, no deterioro, lo que es normal, el cerebro también se va deteriorando por la edad, pero también se deteriora por la falta de sinapsis química, es decir, por la falta de actividad, como dije, de las personas, actividades las que ustedes quieran, ¿vale? Vamos bien hasta aquí con el entendimiento de qué es lo que hace el cerebro, qué es lo que pasa dentro del cerebro, que son las sinapsis químicas. Estos líquidos, ahorita voy a entrar a detalle, estos impulsos eléctricos son hormonas, son líquidos, si lo quieren ver así, que fluyen de neurona a neurona cuando nosotros tenemos actividades diversas y nos mantienen vivos. ¿Vamos bien? Sin preguntas, Lick. Bien, gracias. Entonces, como dije, aquí tenemos en esta imagen moradita lo que pudiéramos ya ver más en la realidad. Esta es la conexión sináptica, lo podemos ver más, digamos, maxificado. Podemos ver que no están conectadas, hay un pequeño espacio, aquí hay una como lucecita. En todas las conexiones o posibles conexiones, sinapsis neuronales que tenemos en toda la cabeza, van a haber una N cantidad de químicos. Puse aquí algunos que quizás ustedes hayan escuchado, como la dopamina, la serotonina, la adrenalina, gamma, acetilcolina, entre otras, hay muchísimas, ¿vale? Estas sustancias son precisamente las que se dan aquí en este espacio, que ya visto, digamos, de manera morfológica, más real, es como algo así, obviamente en dimensiones microscópicas, ¿vale? Por mencionar algo, para que me entiendan y quede más claro. Si yo ahorita me encanta, no sé, comerme un chocolate, no sé, Milky Way, ¿no? Y es una cosa que a mí me súper fascina. En este momento, yo aquí en la conferencia, le doy una mordida al Milky Way. En ese momento va a haber una sinapsis dopaminérgica, aquí está la dopamina, ¿no? Que es responsable de reguladora, es neurotransmisor y hormona, regulador de muchas cosas que hacemos en el día a día, pero una de sus funciones o una de las cosas por las que se le conoce es que es la hormona del placer. Entonces, al yo comer ese chocolate y a través de mis sentidos, en este caso el gusto, yo detectar a nivel cerebral que es algo rico, que es algo que me gustó, es algo placentero, en ese momento, aquí, justo en esto, bueno, estamos creando una sinapsis, perdón, dopaminérgica que deja un registro de que comer el Milky Way es algo agradable. ¿Me explico? Por eso les decía que en diferentes acciones nosotros vamos creando una gama diferente de químicos que van, ojo con esto porque es importante, van modificando la estructura, van modificando la funcionalidad y en obviedad la química de la cabeza. ¿Esto qué nos dice? Vamos entendiendo, quiero que vamos comprendiendo que cada vez que hacemos nosotros algo, somos responsables de la modificación de nuestro cerebro. Si lo hacemos de manera continua, bien, como quien, por ejemplo, se come ese mismo chocolate todos los días, ¿verdad? Pues de alguna manera va modificando la estructura de la cabeza. ¿A qué vamos con esto? Pues el cerebro, esa conexión, esa región que está detectando tu chocolate delicioso, va a estar mucho más electrificada y va a crear una especie de referente o de memoria en tu cerebro que va a estar queriendo recurrir a esa conducta. ¿Vamos bien? Entonces,
nosotros podemos hacer una N cantidad de situaciones para mantener a nuestro cerebro activo, nuestro cerebro vital. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No, sin preguntas. Bien, obviamente la sinapsis química es indistinta del género que tengas. Llevando ahora de regreso al tema de la ponencia, pues sinapsis química tienen hombres y mujeres. Si yo me como un chocolate y un hombre se come un chocolate, pues a lo mejor se segregan más o menos ciertas sustancias porque a lo mejor no le gusta tanto el chocolate y de alguna manera no va a segregar el nivel de dopamina aquí, en esta intersección, que pudiera segregar a lo mejor yo porque a mí me gusta mucho, ¿vale? No hay género aquí en esta situación en cuanto a cómo funciona la cabeza, ¿vale? A lo mejor cuánta química, sí, o si no se segrega esa química, también. Quiero aclarar otro ejemplo que es mucho más puntual, también lo pongo de ejemplo, cuando hay actividad sexual. Quiero dejar en claro que las cosas que comento son generalidades por estadística, como sabemos siempre hay excepciones de la regla, ¿vale? Cuando se tiene intimidad sexual, en estas conexiones de las que hemos hablado, pueden ver aquí una N cantidad de puntitos y redes. Esto simula ser toda la interconectividad, perdón, neuronal, estamos llenos de circuitos, como les dije, cerebrales, cableados, infinitos, pero ojo, vuelvo a repetir, no conectados si no hay líquidos como estos que dije aquí, hormonas o neurotransmisores, fluyendo o viajando como impulso eléctrico a través de cada una. Cuando los hombres y las mujeres tenemos actividad sexual, estadísticamente hablando, regresemos a la dopamina, por ejemplo, la hormona del placer, está demostrado que digo estadísticamente, los hombres generan más dopamina que las mujeres al tener sexo. Se dice que las mujeres generamos más oxitocina, que es otra hormona o neurotransmisor, que se le conoce como la hormona del vínculo. Los hombres también la segregan, pero en menor instancia. Insisto, habrá hombres que segreguen igual mucha oxitocina como segrega la mujer, pero podemos ir viendo cómo hay ciertas variabilidades en función a la misma actividad por género. ¿Ok? Así hasta donde les estoy platicando, alguien podrá decir, no, pues entonces sí hay cerebro femenino y sí hay cerebro masculino. ¿Por qué? Porque están teniendo la misma actividad, pero pudieran estar segregando las mismas sustancias en diferentes niveles. Quiere decir que en la función, en la actividad es lo mismo, en la química hay variaciones y, bueno, el resultado obviamente ya lo sabemos, ¿no? No es novedad que el hombre tenga más recurrencia hacia el sexo que la mujer y la mujer busque más el vínculo, el apapacho, el diálogo, otras cosas, ¿no? Obviamente también hay mujeres que se agregan muchísima dopamina y tienen una conducta que pudiera ser mucho más masculina. Seguramente alguna de ustedes puede ser, o alguna conocida que les diga que pues es una persona muy sexual, perdón, hipersexual, ¿no? Entonces ahí es donde podemos empezar nosotros como empíricamente a entender, pues entonces el cerebro también de la mujer, al segregar muchísima dopamina al nivel quizás un hombre, pues también tiene variantes o matices de un cerebro masculinizado, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. De ahí, bueno, este es otro aspecto que es importante considerar, la plasticidad neuronal. ¿Por qué lo pongo aquí? Vamos para atrás. Hablamos de un cerebro maravilloso que está lleno de N cantidad de neuronas. Dije 100.000 millones de neuronas. Después hablamos qué es lo que hacen las neuronas. Segregar químicos en sus terminales nerviosas para que podamos ser funcionales en la vida. ¿Y cómo se segregan? Con decisiones y actividades que tomamos en el día a día. Voy haciendo el recuento. De ahí llegamos al punto en que, bueno, hombres y mujeres segregamos mayor o menor medida. Todo el abanico, estas son unas cuantas, todo el abanico de hormonas que existen y neurotransmisores, ¿vale? Entonces, viene un aspecto bien interesante para poder nosotros ir viendo qué es lo que pasa con el cerebro, si se va haciendo más femenino o se va haciendo más masculino. La plasticidad neuronal. Bueno, esto antes de entrar en cuestión de géneros es una cuestión que tenemos y es innata. Sin entrar más en detalles para irme más a lo que es la conferencia, cuando somos pequeños, la plasticidad neuronal es una cosa fascinante. Todos hemos visto a un niño. Plasticidad quiere decir que es moldeable, ¿vale? Por eso les puse la imagen de las plastilinas. Todos sabemos que los niños dicen, es que son como esponjita, ¿no? Absorben todo. De alguna manera,
tienen esa maleabilidad en el cerebro que desgraciadamente hemos creído que se va perdiendo conforme vamos transitando en el ciclo de la vida, cosa que vamos a desmentir un poco más adelante. Ujú. Algunos a lo mejor por experiencia propia digan, pues claro, mi cerebro ha evolucionado porque hago muchas cosas que son a favor de mi crecimiento, tanto cognitivo como social, económico, etcétera, y pueden notar son muy pocos, que tienen la agudeza de notar que su cerebro está cambiando, ¿vale? Tanto estructural, mentalmente, en todas las dimensiones. Químicamente, pues lo podemos incidir. Entonces, cuando se es niño, pues obviamente estas conexiones, miren, en esta imagen que tenemos aquí podemos ver, por decir, esta neurona está conectada con esta y con esta. Pero vamos a ponerlo en un supuesto. Si el niño de alguna manera a partir de hoy, ay, ¿dónde con mi cursor? Empieza a, no sé, a practicar karate, de alguna manera otra estructura neuronal empieza también a funcionar y empieza a cablearse y empieza a recibir este influjo eléctrico y empieza a fortalecerse y empieza a ser un camino recurrente por el que el cerebro de ese niño se va a manejar. Entonces, saber que el cerebro es moldeable, no solo en la niñez, en la adolescencia tenemos otra pauta muy importante porque al haber una descarga hormonal, cambio genital, también cambia el cerebro porque como crece el cuerpo, crece el cerebro. Obviamente las interconexiones se afinan, los adolescentes tienen más agudeza para muchas cosas. Tenemos como otro momento en el que podemos detectar así, sin ser estudiosos de la neurociencia o la neuropsicología, que algo pasa con el cerebro y el cuerpo de esos adolescentes. Pero saber que el cerebro tiene esta maleabilidad es una cuestión que nos viene ya puntualizando más en específico el estudio de la neurociencia y nos dice, tú puedes hacer tu cerebro como tú quieras en función a lo que tú hagas. Tú puedes matar miles de millones de neuronas teniendo malos hábitos, adicciones, comiendo mal, por ejemplo, los que comen mucha harina, mucho azúcar, que se interponen las interconectividades, neuronales, tapando, también está demostrado tapando de alguna manera ahí, los que se alcoholizan, que de alguna manera alcoholizan a las neuronas e impiden la buena química, y obviamente tienen desregulaciones de estado de ánimo, muchas cosas que permean para que la plasticidad no sea a favor, no sé si me estoy explicando, se moldea el cerebro, pero pues se moldea mal, ¿no? Como podemos tener también buenos hábitos desde niños, desde adolescentes, en el momento que quieran de la vida y vamos haciendo esta maleabilidad del cerebro, generando nuevas, que esta es una cosa maravillosa porque nos guste o no, si tenemos algo de poda neuronal, en hábitos que no tenemos mucha contemplación, como por ejemplo la gente que duerme muy pocas horas, la juventud ahora. Ujú. Entonces, conocer el hecho de que podemos nosotros moldearlo, creo que es algo fascinante. ¿Por qué? Porque nosotros sí, por género o por genital, si lo quieren ver así en corto, sí llegamos a tener un condicionamiento biológico para nuestra conducta. Estamos hablando de que si existe un cerebro femenino, ¿no? Pero entra esta parte que me encanta a mí de la plasticidad neuronal, que más allá de ir si eres hombre o mujer, pues muévele a cosas que sean para tu desarrollo y puedes tener, pues, no sé, matices de toda calidad de cerebro, todos los géneros que tú quieras tener, todos los que existen hoy en día, ¿no? Ya tantos que no conozco, con mucho respeto, pero lo que voy es, sí se puede modificar. Entonces, si tú tienes una biología, tú puedes ir creando actividades, por ejemplo, no sé, yo soy mujer y pues como que las actividades más obvias, ¿no? Que fui al ballet, después, no sé, natación pues lo considero como algo neutro, pero qué tal que ahorita me encantara meterme al box, al karate o a lo mejor a las matemáticas, cosas que son consideradas más como para los varones. En ese momento, aunque aparentemente mi biología, vamos a ver más adelante, el condicionamiento social, la cultura, a mí me hubiera llevado de alguna manera entre químicas, formas, reglas y creencias hacia el cerebro femenino, deliberadamente la persona, o en este caso personas a cargo de un menor o de un adolescente, inconscientemente están haciendo plasticidad neuronal y moviendo el cerebro tan femenino de una chica hacia un cerebro más masculino si la meten en actividades que son muy típicas de un cerebro, digámoslo, de hombre, ¿no? Como por ejemplo, tanto deportivas, chicas ahora que juegan fútbol o que les gusta la parte de la ciencia, entre otras cosas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo muy claro.
no hay dudas hasta ahorita. Bueno, ok. Entonces, bueno, nada más por aquí me quedo por remarcar. En estos circuitos neuronales que vemos, pues se procesan N cantidad de cosas. Podemos tener circuitos, como dice, responsables de la motricidad, es decir, el movimiento, la memoria, las emociones, el sueño, el aprendizaje, entre otras. Entonces, esto por decir que lo que se entrena, pensemos, por ejemplo, a una persona que, no sé, que tiene mucha actividad física, ¿no? Tengo un pacientito, un niño de 7 años que va al karate, va a natación, va a fútbol y últimamente he visto que anda bailando, también le gusta. Entonces, es un niño que está afinando mucho su motricidad, está utilizando mucho esos circuitos responsables de la motricidad, ¿me explico? Está afinándolos, los está electrificando, de alguna manera los está haciendo fuertes. Pero si ese niño, por ejemplo, en la escuela, o esa niña, ¿verdad? No le ponen actividades para que pueda memorizar, cosa que está pasando real en las escuelas ahorita. Lo digo porque también soy docente. Bueno, ahorita ya no, pero muchos años fui docente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este niño? Los circuitos neuronales, estos responsables, no voy a entrar en detalle porque sería demasiado, técnico, de la memoria se estarían de alguna manera, como dije, como una plantita, no tendrían riego, no tendrían esa electricidad, pero no tendrían esa agüita. Y obviamente esos circuitos cerebrales se van atrofiando y en algunos casos se hipertrofían, de tal manera que en casos muy severos, pues mueren y pudieran ser el resultado de que ahora la juventud o por ejemplo, las personas también de edad avanzada, dije el deterioro plus que no se usa la memoria, no se trabaja tengan esos circuitos que no se están usando muy bien, ¿vale? Bueno, entonces eso nos lleva, ya que les di un preámbulo, a hacernos la pregunta, ¿el cerebro es femenino, es masculino, tenemos un cerebro dimórfico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿De qué depende esto? ¿De quién posee el cerebro? ¿De qué tanto lo hayamos estimulado? ¿De con qué genital hayas nacido? Y cabe mencionar que sabemos que también hay genitales que no acaban de formarse y quedan intersexuales, por decirlo así, como es. También puede depender quizás de tu familia, de toda la sociedad, si vives en una cultura machista o una cultura demasiado libre, ¿de qué depende? Entonces tenemos aquí más o menos lo que está estereotipado en función a lo que se espera de un cerebro cuando está tipificado como femenino y cuando está tipificado como masculino, ¿vale? Y podemos ver lo que ya sabemos, ¿no? Emociones, comunicación, detalle, em, más o menos, o sea, que creo que es lo que más nos define, ¿no? Y de otro lado al hombre lo ponen como lógico, como una persona que, pues, que tiene más estrategias, que tiene, yo creo que ahí la creatividad, yo personalmente estaría como entre los hombres y las mujeres lo compartimos, ¿no? Y aquí ya estamos viendo de alguna manera que se nos tipifica, ¿no? O sea, de alguna manera se nos va enseñando, porque cuando pensamos en mujeres pensamos en emociones, pensamos, como dije, en comunicación, se nos va tipificando en función a lo que se supone históricamente hemos demostrado por género en lo que somos buenos. Ujú. Entonces, eso nos lleva a entender una cosa. Vamos a comenzar por la biología, que es nuestro primer condicionamiento, obviamente, ¿no? Nosotros sabemos, perdón, que estamos compuestos, ¿verdad?, de 22 pares de cromosomas y hay un cromosoma que no está, o que está específicamente relacionado con el sexo, que es el par 23. Esto, para no entrar más en detalle, ¿verdad?, explicar el núcleo del cromosoma, porque así nos puede ir más el tiempo, es el de decir, este cromosoma es el que va a decir qué sexo va a tener este embrión, feto, bebé al nacer, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, pues que el que aporta el sexo al final en realidad es el padre, porque las mujeres tenemos el componente XX y el hombre tiene un componente XY. A la hora que cada uno de los progenitores aporta cromosomas, entonces, pues la mujer ya aporta el X, no puede aportar otro porque solamente tiene XX. Pero el padre, a través del espermatozoide, en el momento de la fecundación, que es donde se define realmente el sexo, es quien va a aportar X o Y. Si la mujer ya aportó X y el hombre aporta X, tendremos una niña. Si la mujer aportó X y el hombre aporta Y, tendremos a un varón, ¿vale?
Obviamente, pues tenemos un entendimiento de cómo va siendo el desarrollo del embrión y en qué momento podemos a través de una ecografía distinguir pues lo que es el genital, ¿no? Ay, miren, es un niño, ah, miren, es una niña. Entonces aquí estamos viendo que el primer condicionamiento que tiene el cerebro es a través de la biología, es a través de la cruza cromosómica, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Esa parte muy clara, Nico. Gracias. Gracias. Entonces tenemos un cuestionamiento. La biología va a condicionar nuestro destino, va a condicionar a nuestro cerebro. Nuestro destino quiere decir nuestras conductas, nuestras formas, nuestras pautas, ¿vale? En de qué decir voy a ser rosa, entonces voy a ser emocional, me voy a dedicar a las cosas tipificadas de la mujer, entre otros temas, ¿no? Entonces, como ya dijimos, el género se nos asigna por quien nos está viendo al nacer, única y exclusivamente en función o en la contemplación a la parte fisiológica, vulva mujer, pene hombre, ¿ok? Y ahí, después de la biología, al tener este entendimiento, nuestros padres, obviamente, el médico que es el primero que dice, ah, es una niña, tú usted una niña, ¿no? O usted un varoncito, ¿no? A partir de ese momento es que pudiéramos decir que empieza el condicionamiento social. ¿Por qué? Porque si eres niña, pues en automático, y no estoy estigmatizando los colores, en realidad puedes vestir a la gente como quieras, pero bueno, estamos hablando del tema del cerebro femenino, ¿no? Entonces empezamos a vestir a las niñas de rosa y si es varón empezamos a vestir al niño de azul, ¿vale? Y desde ahí viene adherido otra N cantidad de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Ah, bueno, pues empezamos a hacer a la niña desde chiquita más coquetita. Cuando la niña va creciendo, pues la queremos cerca, comunicamos con ella, le prestamos atención a sus emociones. Y al niño, ah, no, pues es niño, entonces tiene que ser más rudo, le ponemos los carritos, de alguna manera, sin entrar más en controversias, se le está asignando ciertas formas a través de las creencias que se tienen por, obviamente, el condicionamiento fisiológico. Y bueno, pues ahí nos vamos en adelante, ¿no? Todo lo que le confiere hasta etapas adultas. Obviamente, sin entrar más a detalle, sabemos que aunque algunos niños tienen un condicionamiento fisiológico, psicológicamente también a tempranas edades algunos empiezan a manifestar la discordia entre su cuerpo con su estado mental, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, primero la biología, después el condicionamiento social. Entonces, aquí es donde entramos en la dicotomía, ¿verdad? De, ah, caray. Entonces, como puse ahí, ¿no? ¿Cómo sabemos si la tan famosa y resonada capacidad visoespacial de los hombres es porque nació hombre? ¿Es porque la entrenó? ¿Es porque se le asignó el azul y se le pusieron a jugar con Legos, ¿no? De alguna manera, para tener y entrenar esta capacidad de construir, de ver cosas en dimensiones. Y como a la chica se le asignó el rosa, se le ponen muñecas, muñecas que platican con muñecas, que ayudan a otras muñecas, de alguna manera, desde ahí empezamos nosotros a crear que la mujer tenga más competencias en el lenguaje y la comunicación, ¿no? Entonces, esta neurocientífica que es mujer, a propósito, que la celebramos, se llama Gina Ripon. Bueno, pues ella nos dice que ella no está de acuerdo y que ella se considera feminista y que al final del día el cerebro pues solamente va a reflejar lo que ha vivido, ¿no? O sea, si, como dije ahorita, si te ponen a jugar con Legos, con cosas de construcción, arma el barquito, no sé qué, de alguna manera te van entrenando ciertas facultades cognitivas y sociales, igual a o no, igual a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, lo puse porque yo me encuentro bastante coincidente. ¿Sí me escucha? Bueno, bueno, Sí, claro bueno, que sí. ah, ya, Sí, sí lo ajá. Me escuchamos. encuentro bastante, gracias, me encuentro bastante coincidente con esta neurocientífica porque en realidad, pues, nosotros podemos ir moldeándonos como como nos mejor nos parezca, ¿no? La verdad, si yo les cuento, yo a veces les digo así a mis conocidos, digo, yo creo que yo nací mujer, pero tengo más, así les digo, tengo más componentes de cerebro de hombre porque tengo muchas conductas más masculinizadas. Entonces, y obviamente, pues les tengo que decir, yo me identifico como mujer y soy heterosexual. ¿A qué voy con esto? Que quiere decir que ha habido algo
a razón de lo que estoy platicando, ha habido algo en mi formación, en mi entrenamiento, sea consciente o inconsciente por parte de mis padres o incluso mío en etapas más tempranas de la vida, donde se decidieron o se hicieron o se tuvieron ciertas acciones y hábitos que no me tipificaron tanto como son las conductas de una mujer. ¿A qué voy con esto? Se supone que los hombres son más analíticos, más estratégicos, más pragmáticos. Bueno, les tengo que decir que yo me considero más así. Pero también, al ser psicóloga, pues uno entrena muchísimo la comunicación, la empatía y cosas que están muy, como les digo, tipificadas en función a la mujer. Y entonces a veces digo, me siento muy masculina y a veces me siento muy femenina en cuanto a mis conductas para llegar a decir, creo que soy una especie como de híbrido. En realidad tal vez no tenga género mi cerebro porque en muchas cosas estoy entrenada como hombre y en otras cosas estoy entrenada como mujer y hay una adecuación en función a lo que la situación presenta, ¿no? Eso se los cuento porque lo he analizado en mi persona. Y eso le puede pasar a muchas personas. Puede haber hombres que tengan muchos hábitos, muchas formas, muchas conductas femeninas y no necesariamente no tengan la identidad masculina, o sea, mental, vaya. Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Bien. Me permito presentar al señor Freud, o Freud, que todos lo conocemos como el padre del psicoanálisis, y él en su teoría del desarrollo psicosexual marca lo que son las etapas de este desarrollo. Quiere decir cómo desde que un niño nace, ¿verdad? Va descubriendo su sexualidad, ¿no? Desde la fase oral, anal, fálica, latencia y genital. Me voy a permitir nada más hablar en detalle de la fase fálica porque es la que va a tema de conferencia, ¿vale? Entonces, bueno, en la fase fálica que comprende en los autores de los 3 a los 5 años, de los 3 a 6 años, es donde los niños empiezan a tener estas ganas como de tocar su cuerpo, ¿no? De tocar su colita, su ano, de tocar su vulva, de tocar su pene, de acariciárselo, e incluso a veces los papás es que doctor, eso no está bien, que no se esté tocando, que no sé qué. Digo, pues es que es parte del desarrollo, es parte del autoconocimiento. O sea, tenemos nosotros que conocernos para poder crear una identidad, que es precisamente lo que propone Freud. Dice, en la etapa, en la fase fálica, lo que sucede es que los niños entran a explorar, a tocarse, de repente empiezan a mirar, a lo mejor les toca, digo, ¿por qué pasa? Bañarse de muy chiquititos, a lo mejor todavía con el hermanito, o están viendo cambiarse a la primita y están haciendo observancia, obviamente, de los genitales de otros niños y también hacen cuestionamientos, se comparan y de alguna manera es como ellos pueden llegar a conjeturar en su sexualidad infantil qué género tienen, si son hombre o mujer y obviamente esto pues reafirmado por lo que son los padres, ¿vale? Entonces, obviamente, también como mencioné hace rato, hay niños que en este momento descubren fisiológicamente que son hombre o mujer, pero psicológicamente, a nivel mental, también empiezan a mostrar conductas que no son propias o no se esperarían de la identidad del genital que poseen, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero en este momento también puede empezar a suceder de alguna manera. ¿Por qué? Porque se ven a lo mejor pene, pero quieren jugar con muñecas. Es un ejemplo. Bien, entonces aquí viene, seguimos abordando lo que es, mencioné a Freud para decir qué es lo que sigue. Una vez que el niño ya se da cuenta, soy niña o soy niño, ¿no? En función a su genital, empieza a buscar a través de sus neuronas espejo, empieza a activar, copiar conductas de la persona que encuentra, un progenitor al que encuentra obviamente de su mismo sexo. Si es niña, empieza a observar y a tener imitación de las conductas de su mamá. Por eso tenemos aquí esta imagen, las neuronas espejo. Sin entrar a detalles, son un circuito de neuronas que se activan cuando nosotros tenemos propias actividades y cuando nosotros observamos actividades en otros, en ese momento se llaman espejo porque espejeamos la conducta de la persona que tenemos enfrente y se activan el mismo circuito neuronal, en este caso en la mamá y en la niña. Y es así como van dejando asentamientos en el aprendizaje de los niños. Por eso, como comercial, es bien importante si eres mamá y tienes niña, pues te toca prestar más atención a lo que haces porque tu niña está espejeando contigo y si eres varón lo mismo. ¿Ok? Y si está confundido porque no sabe qué es, pues está más complicado.
Bueno, entonces las neuronas espejo tienen su importante función. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a adecuarse en función, como dije, a quien encuentra igual por sexo. Entonces la biología dice, bueno, pues tienes vulva, ok, te empiezas a dar cuenta, ok, pues mi mamá hace esto, mi mamá se pinta las uñas, y ahí vemos a las niñas, ¿no? De 3, 4 se quieren poner los taconcitos, o se quieren pintar las uñas, cosas de este tipo, ¿no? Ponerse labialcito, a imitar las conductas de la mamá, y obviamente las figuras parentales, que, bueno, la familia, en este caso las figuras parentales, que es el primer sistema en el que se desenvuelven los niños, pues empiezan a regalar toda la normatividad, todas las creencias, todo lo que confiere por ser mujer. Nos vamos a otros sistemas como la escuela o la sociedad, o a lo mejor van a una clase de inglés, es otro microsistema, y todas las personas que están alrededor siguen contribuyendo a que el cerebro de alguna manera se vaya como que conformando más, en este caso a ser femenino. ¿Por qué? Porque la tratan como mujer, ¿vale? Entonces, de alguna manera vamos en biología y vamos en condicionamiento social, adheriéndonos a que te toca ser mujer, tu cerebro tiene que irse haciendo como mujer. ¿Vale? También la cultura, obviamente, pues condiciona a las personas, a la sociedad y con sus matices, ¿no? Por ejemplo, en México, las culturas latinoamericanas que tienen esto de que pues, la mujer así y el hombre así. Entonces, son moldeadores imperfectos de pues cómo nos vamos a conjeturar en cuanto al cerebro y su identidad sexual, ¿vale? Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Cómo podemos nosotros encontrar entonces, más allá de lo que se puede observar en conductas, cómo podemos nosotros encontrar qué es lo que de verdad pasa? Bueno, pues hay que estudiar lo que es la morfología del cerebro. Entonces ha habido muchos avances, gracias a Dios, hoy en lo que es la tecnología de la neuroimagen. Aquí les pongo en el lado izquierdo, pues uno de los aparatos que se utilizan, que es el IRMF, imágenes de resonancia magnética funcional, donde se hacen estudios en tiempo real a personas que a veces, no sé, por ejemplo, que se masturben ahí, que se activa, ¿no? Les ponen ciertas imágenes, no sé, depresivas, que se les activa, hombres, mujeres, ¿no? Y es así como la neurociencia ha ido llegando a ciertas conclusiones que desde mi parecer no son absolutas. Creo que en muchos estudios sobre la conducta humana vamos coincidiendo en que no son absolutas porque, como dije, más atrás lo vamos pegando, el cerebro es tan maleable, tan plastilina, que puede tener arduos condicionamientos, pero puede tener el género que quiera o puede no tener género, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas técnicas que no son invasivas, es decir, hace años pues podían estudiar a los muertos o a alguien que estuvo, no sé, ¿vale? Ahora pues cualquier persona se puede hacer estudios de su actividad interna, de su electricidad, de todas estas neuronas, cómo funcionan y cómo no funcionan. Y ahí es donde la ciencia nos dice que hay diferencias, sí hay diferencias de estructura, es decir, formas, que si el hombre tiene más grande, por tanto, la cabeza que la mujer, ¿no? Por química, o sea, como le dije hace rato, mujeres y hombres segregamos diferentes sustancias, a veces haciendo la misma actividad, como les dije, en el sexo, en los genes, entre otras cosas, ¿vale? Porque es importante poderlo ver, porque si queremos saber si el cerebro es femenino o masculino, tenemos que saber qué es lo que pasa adentro, más allá de lo que se observa, o hacer una combinación de los factores para poder ser concluyentes de manera más asertiva, ¿vale? Entonces esto nos lleva a esta terminología, está muy en día, también en tendencia lo que es el neurosexismo, que no es otra cosa más que, pues eso, tipificar a las personas, ¿no? Desde la cabeza. Entonces, bueno, miren, aquí les puse yo, hay un neurólogo hace mucho tiempo, fue de las primeras personas que empezó a estudiar los cerebros de hombres y mujeres. Y cuando los estudió, en aquel entonces, encontró una de las cosas que sí son verdades, que sí es verdad, perdón, que el cerebro en general pesa 181 gramos, el cerebro de la mujer pesa menos que el cerebro del hombre. Y en aquel entonces, pues concluyó que por ser más pequeño, pues iba a tener menos capacidades, así, de concluyente, sin entrar a más detalles, cosa que sí pudiéramos decir que es sexista, porque pues no se contaba, yo creo que ni con la conciencia de este neurólogo, con todo respeto, ni siquiera con los avances tecnológicos que nos permitieran
ver el cerebro por dentro, ni siquiera con los profundos avances en la investigación de la neuropsicología para poder delimitarlo. Sin embargo, esto lo puse para dar a entender cómo podemos nosotros de tiempo venir cargando transgeneracionalmente ideas, ¿vale? Vamos pasando creencias, ideas, hábitos, todo, costumbres, y una de las ideas es que como la mujer de alguna manera, generalmente corporalmente, no solo el cerebro, entre otras cosas, es más compacta y pues aparentemente es más débil, menos trabajada en aquellos entonces muscularmente, pues entonces la mujer pues es menos capaz en general, ¿no? Y de ahí, bueno, pues tenemos otros estudios por otra persona que se hicieron en el 2013 y bueno, les pongo esta imagen que está de los cerebros con conexiones en rayitas azul y con conexiones en rayitas naranja. ¿Qué es lo que estaba buscando o qué es lo que encontró este estudio? Eh, Aquí arriba, este que tiene las rayitas azules es un cerebro masculino. Este cerebro, como podemos ver, sabemos todos que tenemos dos hemisferios. ¿Vamos bien? Izquierdo, derecho lo tengo abajo, ¿vale? Y en el izquierdo y el derecho se tienen ciertas actividades, eh, ciertas cosas, perdón, y actividades que dan forma a nuestras conductas. Entonces, bueno, ¿por qué les puse estas dos imágenes? Porque se supone que lo que arrojó este estudio es que los hombres como que tienen una interconexión neuronal nada más, digamos, como de manera vertical, como que les fluye así como estoy poniendo mi cursor. Eso no quiere decir que eventualmente no crucen hacia su hemisferio derecho. Ahorita vamos a ver qué hay en cada hemisferio, ¿sí? Pero estadísticamente la gran mayoría mostraba que el trabajo o los impulsos eléctricos, estas descargas, estos cerebros que les enseñé así como con poquitos, oscilaban más de manera vertical. Este es un cerebro de una mujer y podemos ver que el movimiento del trabajo en los circuitos va de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Es decir, que las mujeres tenemos más interconectados nuestros hemisferios por una cuestión fisiológica sin entrar a detalle. ¿Y esto qué hace? Sí o sí también da un diferencial en cómo nos vamos a manejar. Se dice que las mujeres sí podemos ser emocionales y analíticas al mismo tiempo, y ahí podemos ver que los hombres generalmente son como más resolutivos, más pragmáticos y les cuesta mucho como entrar en el tema emocional. ¿Por qué? Porque las emociones están contenidas en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo tenemos todo lo que es razonamiento, discernimiento, lógica, y digamos que les funciona como un poquito más y trabaja, como dije, más de manera vertical. Esto pudiera ser una de las explicaciones de por qué los hombres, insisto, sin tipificar, voy para allá, de por qué los hombres no son o les cuesta mucho trabajo, o sea, conectar con su parte emocional y las mujeres podemos oscilar entre estas dos. Ahora, esto es algo que se encuentra en los estudios por cómo venimos, vamos pegando, el, manejándonos socialmente a través de eras, ¿no? Pero aquí la gran o la cosa interesante es que al nosotros darnos la oportunidad, por ejemplo, a un varón, ¿no? No sé, que entra a consulta para trabajar la inteligencia emocional, pues empieza a hablar de emociones, empieza a expresarse, empieza a sentir, empieza a tener más creatividad de cómo puede mejorar su vida. Lo digo, por ejemplo, por los pacientes varones que me ha tocado atender y estoy segura que todos los psicólogos y psicólogas que atiendan, por ejemplo, esta situación, pues empiezas a ver que el hombre también empieza a tener, digamos, destellos de su lado, en su hemisferio cerebral derecho. Y de alguna manera, si esto lo sigue entrenando, lo sigue entrenando, lo sigue entrenando, podemos tener que el cerebro masculino se maneje como estamos viendo acá abajo. Si me lo preguntan a mí, yo considero que creo que es mejor como se maneja en las mujeres. Digo, la semana que viene voy a una conferencia que se llama Inteligencia Femenina para decir las bondades que ya nos regala, ahí sí, el cerebro anatómico, fisiológico, y también el condicionamiento que se nos ha dado, cómo le podemos sacar jugo a esa inteligencia. ¿A qué voy con esto? Sí, sí creo que aunque no hemos podido gestionar bien la contención emocional y hacer las emociones adaptativas, sí tenemos más entrenamiento tanto en discernir y también en estar emocionales tenemos que encontrar un balance, pero ya tenemos los pies trabajando en los dos hemisferios.
Los hombres, como dije, por estadística, normalmente están trabajando más el hemisferio izquierdo y créanme, se los digo como especialista de la salud mental, les cuesta muchísimo trabajo irse hacia el hemisferio derecho. Me es más fácil regular a las mujeres en su razonamiento que ayudarle a un hombre a que se permita ser, digamos, emocional, creativo, intuitivo, todo lo que viene en el lado derecho de nuestro hemisferio cerebral. ¿Vamos bien? Sí, excelente, claro. Ahí denme un segundito, es que ya me acaloré. Alexa, prende Mini. Ya, gracias. Entonces, algunas diferencias para que vayamos viendo, más o menos, así como dije que, que es cierto, que nos decía el científico, el investigador, que el cerebro de las mujeres en densidad es menor. Pues bueno, aquí tenemos otros datos interesantes. Hay muchos más, pero no vamos a entrar tan a detalle, ¿no? Se dice que el 11%, que hay 11% más de neuronas de las mujeres en el área que es correspondiente al lenguaje y al oído. No es casualidad que nos encante platicar, no es casualidad que nos encante reunirnos, escuchar y empatizar, ¿no? El hipocampo, que es una parte que se encuentra contenida dentro de nuestro cerebro emocional, es el responsable de procesar las emociones y la memoria. Y también se ha descubierto que está más desarrollado, está más activo, está más electrificado en las mujeres. Pudiera ser porque así venimos biológicamente, puede ser porque desde niñas jugamos con las Barbies, como dije hace rato, y ay, pobrecita, o con la amiguita, ¿no? Y de alguna manera se nos va haciendo muy natural el que fluyan, el sentir, vaya, el reconocer las emociones y sentirlas, ¿vale? Bien, y aquí les pongo una contraparte que es, se dice, se sabe también científicamente que 2 veces y media más de espacio cerebral en el área responsable del impulso sexual es mucho más grande en el varón. No es coincidencia que ellos piensen 5 veces en el sexo al día y a veces la mujer piensa una vez y a veces no piensa tanto, ¿vale? Bien, por aquí, vamos a ver, ahí me platican. No sé si hay hombres o mujeres en la charla, ya me van a platicar ahorita que vayamos al final. ¿Cuántos tipos de rojos pueden ver? Si quiere participar, ahí sí abrir un micrófono a un varón, por favor, que me diga cuántos tipos de rojos ve. Hola, yo soy mujer, 7. Ah, 7. Yo, Ok. yo veo 5. Otro varón por ahí, gracias. Yo veo 8. Ah, Ah, caray. Bueno, ahí tenemos un hombre que Yo veo tiene, 7. es, por aquí sabe también 7. el doctor Carlos Alberto dice que ve 7. Ya me estoy asustando. Y O yo veo uno, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Y yo veo 7. Sí, yo también veo 7. ¿Ok? Yo Bueno, también veo esto 7. que nos dice, fíjense que todos estamos haciendo la misma actividad, ¿cierto? A todos les pregunté cuál es el color. Sin embargo, el trabajo de la percepción varía, ojo, de persona en persona indistinto de género. ¿Por qué? Porque vimos un varón que sí encontró casi todos los colores como si pudiéramos decir que tuviera cerebro femenino. Y vimos otro varón que vio menos colores. ¿Eso qué nos dice? Una, que la percepción varía de persona en persona. Y dos, que la percepción sí puede tener incidencias por el condicionamiento biológico y social que hemos tenido a través del tiempo. ¿Nos queda claro el ejercicio? Sí. Gracias. Bien. Entonces, vamos a ir hacia las conclusiones de la charla, ¿vale? Como les dije, el cerebro es una maravillosa plastilina, creo que es la cosa más fascinante, más allá de que lo diga la neurociencia como especialista en la salud mental, les platico yo, los más de los días consulto alrededor de 10 personas, no tengo un segmento delimitado, me atrevo a consultar diversificadamente porque me es fascinante ver esta famosa plasticidad cerebral indistinta de la etapa del ciclo vital en el que se encuentra la persona, como hay personas de 15 años que su plasticidad está súper atorada porque no están desarrollándose, y como tengo, no sé, a lo mejor tuve una persona de 77 años que llegó muy deprimido y lo pusimos, ya era una persona culta y preparada, pero estaba muy, muy depresivo, tenía tiempo, pues con depresión mayor, y ya cuando salió de la depresión, pues, se puso a leer, se puso a tener eh, grupos de lectura, bueno, en fin.
a darle maleabilidad a su cerebro, a hacerlo más ágil, más agudo cognitivamente, a, como le dije, experimentarlo motrizmente, salir a caminar en la calle 10, aquí en Poza Rica, entre otras cosas, ¿no? Entonces digo, qué fascinante es ver cómo un señor, o sea, en edad avanzada, pues está haciendo plastilina y cómo, por ejemplo, eso no es fascinante, un adolescente o un niño no lo está haciendo, ¿no? O sea, eso lo podemos hacer. Lo tenemos como hija desde que nacemos, lo vivimos y lo vamos haciendo con todos los hábitos que vamos adaptando, de preferencia, pues buenos hábitos. Entonces aquí les tengo un niño, ¿verdad? Que está viendo la naturaleza, está escuchando música, está en la parte lógica, matemática y de alguna manera puede ser entrenado en todas las vertientes. Ujú. Eso nos lleva a un concepto o una idea que les pongo más abajo, que la temporalidad es un concepto clave en la neurobiología. ¿Por qué? Porque el niño puede estar haciendo ahorita matemáticas, karate y, no sé, aprendiendo inglés, pero el mes que viene puede estar haciendo matemáticas, karate y no aprendiendo inglés, a lo mejor en fútbol. Y esos tiempos en los que se está desarrollando y creando esas sinapsis de las que les hablé al inicio son completamente enriquecedores. Son esos instantes y entre más se repitan las buenas conductas, los buenos hábitos, en los que el cerebro va agarrando forma y va creando pues vitalidad, porque un cerebro que no se usa es un cerebro no electrificado indistintamente del género, ¿verdad? Si te ponen artes, cosas que tienen que ver con mujer o cosas que tienen que ver con hombre, al final del día no vas a tener cerebro ni femenino ni masculino porque tus neuronas se van a morir, punto. Pero aquí esto es lo fascinante. Hombre o mujer, tú puedes ir moldeando las cosas. Si tú, más allá del condicionamiento social, también hay que poner límites, ¿verdad? Es otro tema. Tú eres mujer o eres hombre y a lo mejor quieres ser bailarín y tienes una motricidad, una inteligencia kinestésica maravillosa y te da, y bueno, en fin, y todo, luego. Pero al mismo tiempo, a lo mejor en la noche, pues tienes, no sé, una clase de boxeo más ruda. Nada está peleado con nada, ¿ok? Eso nos dice que las condiciones del cerebro pueden ser fijas hacia el deterioro porque no se usa, o pueden ser temporales de acrecentamiento de vitalidad del mismo. Ujú. ¿Por qué? Porque se le está estimulando continuamente. Por eso yo, como especialista en la salud mental, siempre estoy duro y dale a todas las personas, desarrollo, desarrollo, ¿y qué estás haciendo? Y a ver, intelectual, psicológica, motriz. ¿Por qué? Porque queremos un cerebro agudo, un cerebro activo, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso afortunadamente nos permite, como puse ahí, escaparnos de las restricciones del genoma. El sistema nervioso nos permite evolucionar. Es fascinante, ¿no? Entonces, ¿por qué desaprovechar la oportunidad? Si eres mujer y tienes algunos condicionamientos en tu cerebro como mujer, búscale. Quítate el género a nivel cerebral, porque no te lo puedes quitar a nivel, bueno, sí lo puedes quitar, ¿no? Pero que tú te identifiques como mujer, pero no tienes género en tu cabeza, tú vas y te mueves, ¿no? Entonces, esto se puede modificar en todo momento de la vida. Ujú. Siempre y cuando, insisto, sea repetitivo. Esto siempre va a reorganizar los circuitos neuronales a favor. Hagan de cuenta que es como una planta, va a poner así, bonitas nuestras neuronas, así, una planta bonita, nutrida, ¿ok? Entonces, la plasticidad en la etapa principalmente, en todas las etapas, pero en la etapa adulta o semiadulta, que es donde ya empezamos como de repente a ser más duros con nosotros mismos y a encasillarnos, a ya no explorar tanto de qué somos capaces indistintamente del género, este, pues es mucho, muy dependiente de la experiencia, o sea, a qué te expongas o te expongan, en este caso, las figuras parentales o las figuras académicas o quien sea que te esté exponiendo o tú te autoexpongas, ¿no? A esta plasticidad de experiencia, porque como le dije, la plasticidad es algo que se da de manera más natural en la infancia y en la adolescencia. Entonces, es algo que alguien tenga otra manera de verlo y es bienvenido a su criterio, que tú puedes aprender toda tu vida y tú puedes modificar tu cerebro toda tu vida. Puedes ser una mujer con mucha agudeza, mucha estrategia, mucho pragmatismo y también, como dije, con un sentido intuitivo, emocional, creativo, igualmente el hombre. Es más bien la decisión que tomas consciente de
un cerebro, más allá de los géneros, esta lucha de hombre-mujer que a mí la verdad me tiene tan fastidiada, pero bueno, aprovechemos el marco del Día Internacional de la Mujer para decir, no hay que luchar entre hombres y mujeres. El cerebro es maravilloso, también está comprobado que hombres y mujeres hacemos las mismas cosas, solamente utilizamos circuitos neuronales diferentes, pero llegamos a lo mismo. Entonces, a lo mejor nos tardamos más, a veces las mujeres, el hombre, pero sí llegamos a la solución. ¿Qué nos dice esto? Mejor abramos el tema de si es femenino, masculino, aquí. Es un cerebro, es el elemento más fascinante, de verdad se los digo yo, por eso me dedico a esto, me encanta, no deja de darme, regalarme entendimientos que digo, ¿qué onda? O sea, vaya, tiene un potencial, sabemos, lo sabemos, pero no lo sabemos hasta que de verdad lo afrontamos como individuos, y en este caso yo cuando lo veo en la práctica clínica. Entonces, siempre puedes modificar tu cerebro. Es el eje rector del todo. Y si no tiene atención, como les dije, pues ni femenino, ni masculino, ni nada, se muere. ¿Vale? Entonces, tú puedes ser mujer y tú puedes tener un cerebro sin género, un cerebro neutro, dependiendo de cómo lo estimules. Entonces, antes de ir cerrando la charla, este es mi reconocimiento a dos mujeres de mi estudio que son neurocientíficas. Tenemos esta maravillosa mujer, Dafna Joel, que es de Israel. Ella ha dedicado gran parte de su vida a estudiar a través de las imágenes, ¿verdad? Los comportamientos del cerebro femenino y masculino de los cerebros, ¿verdad? Para concluir que los cerebros son un mosaico de cosas, más allá de géneros. Me encanta su conclusión. Y tengo esta otra señora también, la mencioné adelante, Georgina Ripon. Ella es una profesora de neuroimagen cognitiva en Reino Unido y bueno, ella pues se dedica a estar minuciosamente observando las imágenes cerebrales para ver cómo son los procesos mentales de hombres y mujeres. Y obviamente en función a eso también tiene una conclusión muy buena, se las mencioné hace rato, pero vale la inversión volverlo a decir porque es muy concluyente, coincido muchísimo con ella, que es los cerebros únicamente van a reflejar la vida que han vivido y no el sexo del propietario. Si tú te dedicas, esto lo digo yo, a crear una vida, si es diseñada por ti, porque si es diseñado por los demás, probablemente sí tengas un cerebro muy tipificado, ojo, que no es malo, ¿eh? Tampoco no quiero entrar en guerras de sexo, pero sobre todo lo más importante desde mi perspectiva es un cerebro limitado, un cerebro no desarrollado, que creo que eso es lo que más nos debería de doler. Así que concluyo diciéndoles, tu cerebro es tuyo y es único, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ahí estoy viendo muchas reacciones de aplausos y todos muy, muy, Ay, a muy ver, quiero ver. reacciones y Ujú. aplausos y caritas con... No, hombre, muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora. Y si me permite, podríamos pasar a la parte de preguntas. Hay unos comentarios más que dudas, igual y podemos hacerlo muy puntual, pero por ejemplo, aquí el doctor Carlos Alberto Chinas Narváez nos comenta, retomando al último comentario que nos hizo, la idea de que sea mujer sin género sexual, pero ¿por qué? El por qué hacer ese trabajo en nuestro cerebro como mujeres. O sea, ¿por qué quitarle la parte de lo femenino? Sí, No, 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 nunca. Nunca sería quitárselo. Es más bien, yo creo que es más bien potenciarlo y aceptar que existe más allá del género, existen potencial o podemos hacer como a nivel empresarial un benchmarking con las competencias que exhibe el cerebro tipificado del hombre y decir, bueno, yo lo hago, la verdad. A mí me gusta ser más pragmática en la vida, como algunos hombres que he admirado profesionalmente y sigo potencializando lo que son mis competencias por mi biología y por mi condicionamiento social desde chiquita, porque fui tratada como todas las mujeres, moñito, ya saben, todo esto, ¿no? Y está bien, no lo rechazo, al contrario, yo les voy a decir que a mí me fascina ser mujer y si volvieran a ser sería mujer, punto. No tengo nada contra los hombres, todo, o sea, ahora sí que todas las especies son fascinantes, la verdad no tengo nada en ese punto. No, no se trata de quitarle lo femenino, se trata
de capitalizarlo y se trata de si podemos recoger buenas prácticas de lo que está tipificado como cerebro masculino. Perfecto, muchas gracias. Ahí tenemos dos manitas levantadas de parte de Leti Cortés y de Olivia Márquez. ¿Podemos empezar por Leti? Sí, hola, doctora Marisol, muchas felicidades, está muy interesante su plática. Eh, Gracias. bueno, yo tengo, bueno, ahorita se entiende más, a veces hasta los chistes que hacen, en cuanto a veces a una mujer se le da un problema, ya tiene muchas conexiones abiertas, ¿no? Así como Ujú. el lado de resolverlas, ¿no? Y el hombre se enfoca en una tarea y la hace bien, pero se enfoca en una sola. La mujer puede hacer varias y como que ya se entiende un poquito más esto. Yo tengo dos preguntas. Una, por ejemplo, en la parte de las mujeres he escuchado que se da más las enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. ¿A qué se debe esta circunstancia? Y otra pregunta que me llama la atención es, por ejemplo, los sociópatas que es por lo que sé, sus conexiones no hacen eh, que sientan emociones hacia una víctima que llegan a matar, por ejemplo, esos asesinos seriales, cosas así, ¿no? O sea, me llama la atención esa parte porque son sociópatas y por qué se da en su cerebro esa condición. Ya. Bueno, mira, los sociópatas, sí se ha tenido oportunidad a través del tiempo de, pues, de estudiar obviamente su cerebro cuando ya han muerto, ¿no? Y lo que se ha encontrado precisamente es que hay un daño estructural, o sea, quiere decir, hace cuenta, imagínate una manzana y que un pedacito está podrido, por decirlo de alguna manera, es una analogía, ¿no? Entonces, los circuitos cerebrales responsables de la empatía, que en este caso son las neuronas espejo que ya mencioné, ajá, digamos que están como atrofiadas, ¿no? De alguna manera, al no poder tener, al no existir ese tejido o que no recorra los impulsos eléctricos, que no tengan la actividad que deben de tener, pues obviamente estas personas no pueden espejear con otros, ¿no? Entonces no tienen empatía, no logran permear qué es lo que puede sentir, lo que tiene ahora sí que la persona de enfrente y pues obviamente lo que les queda de alguna manera es atacar y reaccionar muchísimo más desde un cerebro más reptiliano, un cerebro más primitivo, responsable de la supervivencia, ¿no? Y ya se puede mezclar con otras cosas como, pues, el placer también por matar, porque también hay quien encuentra placer en matar y pudiera decir que segrega niveles en su sinapsis, como lo comenté, niveles dopaminérgicos muy altos por el hecho de matar, encuentra placer en eso. Ujú. Y en el otro tema de las enfermedades, mira, hija, sí, es un condicionamiento, ahí sí, la verdad lo tengo que decir, un condicionamiento químico entre hombres y mujeres sí que existe. Nosotros, en general, pues como les dije, tenemos más o menos todas las hormonas y neurotransmisores, pero de alguna manera segregamos más o menos unos que otros, ¿no? Por ejemplo, las mujeres estrógenos y los hombres testosterona. Sin entrar más a detalle para dar oportunidad a otras personas, no me lo tomes a mal, cuando hay una variabilidad en la química del cerebro podemos crear incidencia en enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Por eso es bien importante dentro de la salud mental, yo sí, como le dije hace rato, a mí me gusta psicoeducar, me gusta que la gente cuide desde la estructura su cerebro, no solamente resolver las cosas que me presentan, porque si sabes cómo funciona tu cerebro, dices, no, oye, pues no voy a comer tanta harina, oye, no me voy a intoxicar con sustancias alcohólicas o cualquier otra sustancia, no drogas, etcétera. O no sé, de alguna manera voy a entrenarme en memoria, voy a atender, voy a hacer mis competencias, a mis funciones cognitivas muy competentes para, como dije, que las neuronas tengan la química que deben de tener. Si no tienen la química que deben de tener, las neuronas empiezan a degenerarse y es donde vienen las enfermedades neurodegenerativas. ¿Me expliqué, hija? Sí, muchas gracias. Felicidades. ¿De qué? Gracias. Tenemos unas preguntas muy interesantes por aquí, por el chat, doctora, pero bueno, me permito darle la palabra primero a Olivia, que también traía ahí una manita levantada. Sí, claro. La felicito, doctora Marisol. Me encantó su charla. Es muy, Muchas gracias. aprendemos, ¿no? También, bueno, también tengo dos preguntas.
Una es acerca de, bueno, los cerebros exactamente es en función del entrenamiento, del uso y de la formación de conexiones y de receptores, ¿no? A los mismos neurotransmisores que compartimos como seres humanos. Pero bueno, también en el caso, bueno, mi duda, bueno, no es más que duda, sino sería también en el caso de las mujeres, a partir de los ciclos de 28 días que están regulados por hormonas, también, bueno, sé que los neurotransmisores estrogénicos son, bueno, las hormonas más bien sexuales son en pequeñas cantidades son neurotransmisores, ¿no? Y hay sus receptores respectivos para en el cerebro. Entonces, bueno, debido a esas fluctuaciones mensuales, en el caso de las mujeres, también hay esos cambios, ¿no? Digamos, en los cambios, esa sí podría ser una diferencia entre el cerebro masculino y el femenino, a que nosotros Sí lo tenemos es. fluctuaciones mensuales, o sea, fluctuaciones. Sí lo es, hija, por supuesto. Imagínate que el cuerpo bueno, el cerebro y el cuerpo también, ¿no? Volvemos a lo mismo, estamos integrados, ¿no? El cerebro de la mujer nunca es el mismo, o ¿No? sea, ni el cuerpo. La primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana y luego vuelves a comenzar, cosa que los varones no viven. Y por supuesto que tiene un condicionamiento. Ahí sí hablamos de un cerebro femenino por una particularidad ahora sí que nuestra fisiología que nos confiere esta situación, el periodo en particular, ¿no? Cosa que los hombres no tienen. Y créanme que cuando van hombres a la consulta, que mi mujer, que cuando anda, les explico igual o psicoeduco, porque digo, es una cosa de verdad, más allá del estado de ánimo, también son cambios, les digo, químicos, son cambios fisiológicos incómodos. Entonces, ahí sí hay un cerebro femenino, completamente. Hay un movimiento en estrógenos interesante, sin entrar a detalle, pero sí existe, hija. Sí es. Muchas gracias. Y la segunda es acerca de la poda neuronal. Se da, digamos, como para guardar esos archivos que ya no necesito, se van quedando atrás o definitivamente se eliminan. Y bueno, los nuevos receptores que necesito, pues ahora por ejemplo, doy clases de química, doy clases de esto, y me voy dejando con las clases de lo que tenía atrás, que sí sé matemáticas, que sé el cálculo, que era muy buena en cálculo y ahora ya no me acuerdo. Digo, ¿cómo surge a partir de lo que usas o de lo que no usas? Precisamente hay unos estudios bien interesantes, hija, que dicen que en la primaria, tanto niños como niños y niñas, perdón, o sea, por género, exhiben niveles muy parecidos de competencia o sea, de ser buenos, pues, en lo que es, por ejemplo, la parte de matemática y lógica. Y cuando entramos a la parte de la adolescencia y viene la descarga hormonal por el desarrollo sexual, como que ahí empieza a haber una variabilidad comportamental que nos hace, digo, no a todas, ¿verdad? Pero de alguna manera así como ir más hacia la parte femenina, digo, hablamos de generalidades y al hombre hacia la parte masculina. ¿A qué llego con esto? Pegándolo con tu pregunta anterior. Si eras niño y te entrenaban, ni niña, y te entrenaban en lo mismo y no pasa nada, pues está bien, pero llega un momento en que a lo mejor eh, como que la tipificación se hace más, se recrudece en la adolescencia y como que eres niña y entonces de alguna manera ya las actividades que a lo mejor venías entrenando como cálculo, cosas que ahora que se dice que son más del hombre, pues pasa el hombre a tomar más pertinencia en eso. ¿Sí me explico? Y en ese momento, retomando tu pregunta de la poda, es como que al yo no estar usando tanto esos circuitos cerebrales responsables de trabajar la parte lógica, por ejemplo, matemática. No es que se mueran, porque tendrías que pasar a lo mejor mucho tiempo sin de verdad usarlos, ¿no? Pero de alguna manera sí hay una poda, porque como dije hace rato, las neuronas que no tienen corriente eléctrica, o sea, que no hay químicos pasando en su sinapsis, en algún punto se empiezan a morir, ¿no? Es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con la juventud, o sea, todo lo buscan en internet, ya no memorizan nada, está muy estigmatizada la función cognitiva de memorizar, ¿qué es lo que sucede? Pues
estás platicando con ellos, tienes 5 minutos y les preguntas algo que 5 minutos atrás platicaste y no se acuerdan. ¿Por qué? Mm, Porque ha habido alguna poda por ahí en su trabajo de memoria, ¿vale? Rosy, Muchas gracias, doctora. de nada. ¿Les parece Eh, si vamos a una preguntita más? No es que no quiera, está increíble, pero como empiezo la consulta a las 2, me voy a quedar sin comer. Entonces me encantaría una o dos preguntitas más para que vayamos hacia el cierre. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Está perfecto, Lick. Y bueno, tenemos aquí una pregunta. Tenemos dos preguntas, A pero me ver. parece que se pueden simplificar. Van un poquito alineado sobre el tema de las personas que cambian de género con hormonas y operación, pero jamás podrían llegar a tener las conexiones neuronales del sexo que escogieron, porque nacieron con determinadas hormonas. Esa es la pregunta que nos comenta Luis Edmundo Aguilar. Y bueno, por parte de Ricardo Flores. La felicita primero con sus argumentos muy claros y refiere su pregunta justamente a la frase popular que se escucha hoy más que nunca en este cuerpo de varón habita o vive atrapado una mujer. ¿Cómo razonar esta información desde el enfoque de la neurociencia? Bueno, evidentemente, como platicamos, tu condicionamiento biológico, pues sí te confiere te va confiriendo a través del tiempo ciertos químicos que son más típicos del hombre o son más típicos de la mujer. A la hora que tú haces o buscas hacer la transición de género, pues obviamente te están inyectando, ojo, artificialmente hormonas para que seas o tengas conductas y aspecto físico y demás de mujer. Al inicio lo pudiéramos ver así, mucho, muy superficial, pero recuerden que el cerebro es una maravillosa plastilina. En algún punto sí pudiera llegar a tener adherencia. No quiero entrar más porque tampoco tengo tantos casos como para darles algo más veraz, pero bajo mi entendimiento y lo que yo he practicado en mis consultas, pudiera decirles que creo que el cerebro tiene la capacidad de, ojo, hay limitaciones fisiológicas, pero no hay limitaciones químicas ni psicológicas. No sé si me estoy explicando. En algún punto yo creo que el cerebro es tan maravilloso que tal vez si pudiera eh, no tener exactamente el cerebro femenino porque no fue nato, pero sí representar muchas, muchas formas. Sí, sí se pudiera. Y si lo practica con mucha, deliberadamente, pues, porque se autodenomina mujer, en este caso el hombre que pase a mujer, por ejemplo, pues sí. O sea, y tiene también el trato de los demás así, pues recuerden que el cerebro se va reconfigurando, sí se puede. Yo creo que sí se puede. Correcto. Y bueno, con esa pregunta damos fin a esta etapa de preguntas y respuestas. Y bueno, ya no queremos demorar un poquito más. Si me permiten hacer unos pequeños anuncios parroquiales, podemos ir a la Bienvenido. siguiente, por favor. Queremos felicitar primeramente a la ponente, ¿verdad? Pero bueno, si me permite leer rapidito, esta por parte del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, la invitación nuevamente a que se sumen y a que colaboren y a que hagamos difusión de nuestra herramienta polivirtual y es simplemente la manera que tiene el Politécnico de seguir estudiando y preparando a los jóvenes de manera en línea, ¿verdad? Aquí dejo los números de contacto, nuestros correos y teléfonos de WhatsApp para que puedan tener más información, pero realmente es una herramienta diseñada para que ellos, principalmente que puedan seguir estudiando y trabajando porque no requieres de movilidad. Y bueno, esas son la carrera educativa tanto para medio superior como nivel licenciaturas. Y bueno, la oferta, la convocatoria vence en marzo, entonces estamos próximos a terminar la convocatoria para quienes les pueda interesar este material. Ahí viene nuestro número de contacto y bueno, el Poli Virtual es una herramienta que ofrece el Instituto Politécnico Nacional. Siguiente, por favor, ahí viene nuestro teléfono de contacto y bueno, también como Disculpe, pero pequeño, no se vio el teléfono. Bueno, al menos yo no lo alcancé a ver desde ah, aquí. perdón, es el 784-110-4763. Lo voy a dejar aquí en el chat para, Sí, para porque quienes, lo que está presentando está en blanco la pantalla. ¿cómo crees? ¿No se está viendo? No, yo sí lo Sí, veo. sí se ve.
Sí se Sí ve. se ¿Sí? ve. Sí se ve. Ah, Me ya. O sea, no sé parece, qué le movió, pero ya lo empecé a ver. me parece que está compartiendo, ajá, la doctora Ajá, su pantalla y exacto. ahorita ya debería estar. Ok, Listo. perdón, una disculpa. Ok, pues bueno, ahí dejo los números de contacto nuevamente en el chat y el correo de mi compañera de servicios educativos, quien lleva toda esta parte de cursos y justamente en tema de cursos estamos, bueno, justamente acabamos de iniciar el curso de preparación para ingreso a nivel superior. Es este curso que está diseñado para jóvenes que quieren entrar a la universidad y se quieren preparar. Entonces, pues tenemos clases sabatinas, 10, ya empezamos el 22 de febrero, pero todavía el día de mañana nos podemos sumar a estas clases y bueno, llevamos temas como álgebra, cálculo, geometría, física, química, hacemos un repaso muy general de todo lo que se ve en el examen de admisión. Tiene un costo de 1,605 y bueno, incluye la guía de estudios oficial del Instituto Politécnico Nacional. Se hace un test vocacional y tienen un simulador de examen para que los chicos puedan ir viendo cómo les iría en esa parte de hacer su examen de admisión a la universidad. Y bueno, les dejo esa información, nuevamente nuestros teléfonos de contacto ahí por el chat y no me gustaría, y obviamente recordarles que toda esta información está disponible en todas nuestras redes sociales oficiales del centro. Siguiente, por favor. Bueno, antes de todo, me voy a permitir leer la constancia para nuestra ponente. Y bueno, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz otorga la presente constancia a la doctora Marisol Obregón Vargas por su participación como ponente en el webinar El cerebro femenino. ¿El cerebro tiene género? La técnica al servicio de la patria en Papantla, Veracruz, al 28 de febrero de 2025, firma por nuestro director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí veo varias reacciones y aplausos. Y quienes pudieran prender su cámara, me ayudarían muchísimo para que tomáramos una foto de despedida. Muchas gracias, nada Yo más les... quiero decirles a todos por sus comentarios, perdón Marigaby que te Sí, interrumpí, ya los estuve leyendo, qué bueno que se quedaron con este conocimiento, la verdad lo hice con mucho amor, con mucho afán de compartir porque necesitamos saber para tener orden en nuestras cabecitas más allá de los géneros, olvidemos eso, ¿no? Y es siempre está mi afán compartir. Entonces por ahí dejé, para los que me preguntaron, mi WhatsApp, claro que me acuerdo usted, maestra Nive, ahí le dejé el dato, qué gusto verla conectada. Y gracias también al Instituto Politécnico Nacional Cita Veracruz por pensar en mí. Y bueno, pues quedo a sus órdenes y ahora sí ya me despido. muchísimas gracias, doctora. Le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias por su tiempo a nombre de todos los presentes y principalmente también de nuestro director, quien le agradece tomarse ese tiempo de temas importantes. Muchísimas gracias y ya aquí estamos todos, la foto nada más, por favor, Freddy. ¿Me ayudas a tomar una foto de todos, por favor? Sí, claro. Gracias. Deja de... ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Los esperamos en nuestros próximos webinarios. Síganos en nuestras redes sociales para más información. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.